Episodio 1. El día que el santo desapareció. Dicen que los milagros dejan huellas. Pero aquel las borró todas. La mañana amaneció con olor a incienso y silencio. Las campanas de la catedral de San Aurelio sonaron 3 veces y luego, nunca más. En el altar, donde por siglos reposó el cuerpo incorrupto del santo, solo quedaba una sábana blanca, aún tibia, como si alguien acabara de levantarse de ella. Los monjes murmuraban oraciones entre dientes, temblando. Los peregrinos lloraban, algunos juraban haber visto una figura de luz caminar hacia el confesionario antes de desvanecerse. Pero solo una persona sabía la verdad. Sor Lucía. Ella no gritó, no lloró. Solo bajó la cabeza y cubrió su boca con las manos. Porque sabía que no era la primera vez que el santo desaparecía. Había sentido su respiración cada noche, en sueños que no se parecían a ningún rezo. Mientras el obispo ordenaba sellar la capilla, Lucía escuchó una voz que nadie más oyó. No me busques en el cielo. Estoy dentro de ti. Desde ese instante, los vitrales comenzaron a sangrar. Las pinturas del santo se borraron una por una, como si la fe misma se arrepintiera de recordarlo. Y en medio del caos sagrado, Sor Lucía comprendió que Dios había cometido un error. Uno que respiraba su nombre cada medianoche. Episodio 2. La monja que soñó su piel. Esa noche, Sor Lucía no rezó. El rosario cayó de sus manos antes del primer misterio, y el aire del convento olía a algo que no venía de Dios. En el sueño, el santo estaba de pie, desnudo, rodeado por una luz dorada que no quemaba. Sus ojos eran tan humanos que daban miedo. Extendió la mano y la tocó en el rostro. Su piel era cálida, demasiado real para ser divina. Lucía quiso hablar, pero su lengua estaba sellada. Solo pudo sentir cómo sus dedos recorrían su cuello, descendiendo lentamente hasta su pecho. Cada roce era una confesión que jamás se atrevería a decir en voz alta. Cuando despertó, tenía el hábito pegado al cuerpo y una marca en forma de cruz sobre el hombro. La marca ardía y olía a incienso. Buscó al confesor, temblando, pero en el espejo vio algo que la detuvo, el reflejo del santo detrás de ella, sonriendo. No temas, Lucía, susurró su voz dentro del vidrio. La fe también tiene cuerpo. Desde entonces, cada noche dormía con miedo a cerrar los ojos, porque cada sueño le quitaba un pedazo más de pureza, y cada amanecer la acercaba a un milagro que no venía del cielo, sino de la carne del santo que ya no existía. Episodio 3. La voz dentro del relicario. El convento dormía. Pero en la capilla, el silencio tenía respiración. Sor Lucía se acercó al altar con una vela temblorosa. El relicario donde antes reposaba el corazón del santo seguía vacío, o casi. Porque esa noche, el metal dorado vibraba como si latiera. ¿Quién está ahí?, susurró ella, sabiendo que la respuesta la estaba esperando. La voz surgió, suave, masculina, profunda. ¿No me reconoces, Lucía? La monja retrocedió. No era un eco. Era un suspiro, húmedo, vivo. He venido por ti. Por la promesa que no pudimos cumplir. El relicario se abrió solo. Un aire tibio escapó, y el aroma a mirra se mezcló con algo más: carne, deseo, redención. Dentro, no había reliquias, solo una gota de sangre suspendida, palpitando como un corazón diminuto. Lucía cayó de rodillas. ¿Eres un ángel o un demonio? La voz rió, y el relicario se iluminó desde dentro. Fui santo. Hasta que tu fe me recordó que alguna vez tuve cuerpo. Las campanas comenzaron a sonar por sí solas, y las otras monjas despertaron gritando. Pero Lucía permaneció inmóvil, con las manos extendidas hacia aquella luz viva que le murmuraba entre sollozos. Si me tocas, volveré a existir. Episodio 4. El sacerdote que no podía confesar. El padre Esteban había sido confesor durante 20 años.
Había escuchado pecados de deseo, de envidia, de muerte. Pero ninguno lo había perturbado tanto como los de Sor Lucía. Ella se arrodilló ante el reclinatorio con la voz quebrada, los labios secos. «Padre, he soñado al santo, y en mis sueños él me toca». El sacerdote cerró los ojos. Sintió como el aire entre los dos se espesaba, cargado de un temblor que no pertenecía al Espíritu Santo. «No son sueños, hija. Son pruebas del demonio», dijo, intentando sonar firme. Pero su respiración lo traicionó. A través de la rejilla, las manos de Lucía se aferraban al metal, y sus dedos rozaron los de él. Un contacto mínimo, pero suficiente para encender algo en su pecho. Esa noche, Esteban no pudo dormir. El olor del incienso le recordaba su perfume. Y cuando abrió la Biblia buscando consuelo, encontró un versículo que no recordaba haber leído nunca. Quien ama en silencio, ama como Dios, pero también arde como el infierno. Al amanecer, se dirigió a la capilla, decidido a romper el hechizo. Pero al acercarse al altar, escuchó la misma voz que había atormentado a Lucía. «Padre Esteban, tú también me rezaste en secreto». El relicario vibró. Y por primera vez, el sacerdote entendió que no podía absolver a nadie, porque el pecado ya lo había elegido a él. Episodio 5. El retrato que lloraba incienso. El obispo ordenó a un pintor venir desde Toledo. Su misión, recrear el rostro del santo desaparecido, para devolverle forma a la fe. Pero desde el primer trazo, algo salió mal. El artista, un hombre de mirada cansada y manos temblorosas, comenzó a dibujar bajo la luz de las velas. Sor Lucía observaba en silencio, oculta tras los vitrales rotos. A cada pincelada, el olor a óleo se mezclaba con incienso, y con algo más antiguo, más vivo. El rostro que emergía en el lienzo no era el del santo que recordaban los fieles. Era más joven, más humano, con una expresión de deseo apenas contenida. «No puedo detenerme», dijo el pintor, jadeando. «Siento que él guía mi mano». Lucía dio un paso al frente. El pintor la miró, con los ojos abiertos como si viera un fantasma. «Está detrás de ti». El aire se volvió pesado. El lienzo comenzó a llorar. Lágrimas oscuras, espesas, bajaban desde los ojos pintados, dejando rastros de incienso líquido. Lucía tocó una de esas gotas. ¿Ardía? «¿Qué has hecho?», susurró. El pintor cayó de rodillas. «Nada». Él solo quería ser recordado, pero cada vez que dibujo su rostro, siento que me borra el mío. Esa noche, encontraron el taller vacío. En el lienzo, solo quedaba la figura de Lucía, arrodillada frente al santo, con la misma cruz ardiente sobre el hombro. Episodio 6. La misa que ardió en silencio. El obispo decidió celebrar una misa solemne para restaurar la paz en el convento. Quería borrar rumores, limpiar la fe de fantasmas. Pero aquella noche, el cielo estaba tan quieto que hasta las estrellas parecían contener la respiración. Lucía se sentó en el último banco, con el hábito húmedo de sudor y miedo. Las velas parpadeaban, como si temieran arder. El padre Esteban levantó la hostia, pronunciando las palabras sagradas. Y entonces, el aire cambió. Un soplo invisible recorrió la nave, y todas las llamas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Solo quedó el resplandor rojo del relicario, latiendo como un corazón vivo en el altar. «Esto no es obra de Dios», gritó el obispo. Pero nadie lo escuchó, porque en ese instante una voz resonó desde todas las paredes, profunda, dulce y terrible. «Yo soy el milagro que ustedes negaron». Las monjas cayeron de rodillas. Esteban dejó caer la hostia, que al tocar el suelo se convirtió en ceniza. Lucía avanzó entre los bancos. «Déjalo hablar», susurró, con lágrimas brillando bajo el fuego nuevo que se encendía sin llama. El altar comenzó a arder, pero el fuego no consumía nada.
solo revelaba palabras grabadas en el mármol. El amor que niegan se convierte en fe. Cuando amaneció, la catedral seguía intacta, salvo por una mancha en el suelo, en forma de cuerpo, donde el santo había estado la primera vez que desapareció. Episodio 7. El beso en el altar. Desde la noche de la misa, el convento vivía en un silencio enfermo. Nadie se atrevía a mencionar el milagro, pero el aire olía a humo y a piel. Las campanas ya no sonaban, y el agua bendita tenía un leve sabor a ceniza. Lucía pasaba las noches en la capilla, rezando sin palabras, esperando algo que ya no sabía si era perdón o regreso. Y una de esas madrugadas, lo sintió. Una presencia detrás de ella, tibia, cercana, tan real que su fe se estremeció. «Lucía». La voz era la misma del relicario. Suave, pero ahora tenía cuerpo. Al volverse, lo vio, el santo. No en forma de estatua ni de espíritu, sino en carne y luz. Su rostro era el del retrato que lloró incienso, y sus ojos ardían como vitrales al amanecer. «Dios no me borró», susurró él. «Solo me escondió en ti». Lucía quiso retroceder, pero sus rodillas cedieron. Él se inclinó y la besó en los labios, justo frente al crucifijo. El beso fue lento, puro y profano al mismo tiempo, un fuego que no quemaba, pero destruía toda duda. Las puertas del templo se abrieron solas. Un viento de perfume sagrado llenó la nave, y las velas se encendieron por sí mismas. A la mañana siguiente, las monjas hallaron a Lucía desmayada ante el altar, con un resplandor dorado en la piel, y la marca de una boca en el lugar donde solo debía haber fe. Episodio 8. El juicio del cielo. El Vaticano envió emisarios. Decían venir en nombre de la verdad, pero sus sotanas olían más a miedo que a fe. Llegaron con sellos, crucifijos y un decreto: investigación por herejía y blasfemia. Lucía fue encerrada en una celda de piedra. Sin espejo, sin rosario, sin voz. Solo el sonido constante de gotas cayendo desde el techo, marcando las horas como latidos. Cada noche, los inquisidores la interrogaban. «¿Confiesas haber pactado con el demonio?». Ella levantaba la mirada, serena, con los ojos llenos de algo que ellos no podían comprender. «No pacté con el demonio. Amé a un santo que Dios quiso olvidar». El padre Esteban, obligado a testificar, evitaba mirarla. Su fe se quebraba con cada palabra. Pero cuando los jueces exigieron pruebas, algo imposible ocurrió. Los documentos se borraron. Los sellos papales se desvanecieron como humo. Y la cruz del tribunal comenzó a sangrar por las manos de Cristo. Un murmullo recorrió la sala. Lucía sonrió, débil, y sus labios apenas se movieron. El cielo no juzga lo que entiende. Esa noche, los inquisidores huyeron. En la celda, hallaron solo su hábito doblado, aún tibio, y sobre la pared, escrito con ceniza: «La fe que ama, no obedece. Se entrega». Desde entonces, nadie volvió a mencionar su nombre en Roma. Pero en la catedral de San Aurelio, el aire seguía oliendo a mirra, y a ella. Episodio 9. La ciudad que olvidó rezar. Después del juicio, el silencio se extendió más allá de los muros del convento. Fue como una sombra líquida que ahogaba las campanas, los rezos, y hasta los sueños. Nadie sabía por qué, pero las oraciones ya no tenían voz. Las bocas se movían, y no salía sonido alguno. En los mercados, las imágenes de los santos se desvanecían de las estampas. En las iglesias, los cirios no encendían. Y cada medianoche, una bruma dorada caía sobre la ciudad, dejando un aroma a mirra y a piel. El obispo, desesperado, ordenó una procesión de penitencia. Cientos caminaron descalzos, con cruces sobre los hombros, rogando al cielo que los escuchara. Pero el cielo estaba vacío. Solo se oía un susurro que venía del viento. No olvidaron a Dios. Lo confundieron con el miedo.
En medio de la multitud, una mujer apareció vestida de blanco. Tenía los ojos cerrados y una cicatriz en forma de cruz sobre el pecho. Al pasar, las flores se abrían y las lágrimas se secaban. Era Lucía. O lo que quedaba de ella. Cuando levantó los brazos, una luz emergió de su cuerpo, tibia y triste. Y por un instante, toda la ciudad recordó cómo era rezar. No con los labios, sino con el deseo. Episodio 10, el último milagro. El amanecer llegó con un silencio nuevo. No era paz, era despedida. La ciudad entera se había reunido frente a la catedral, esperando algo que no sabían nombrar. Las campanas, mudas por semanas, comenzaron a sonar solas. Cada toque vibraba dentro del pecho de los fieles, como si recordaran un nombre que habían olvidado. Dentro, Sor Lucía yacía en su lecho. Su piel brillaba como cera bajo la luz del alba. A su lado, el padre Esteban sostenía su mano, temblando. «¿Qué te está pasando?», susurró. Lucía sonrió, apenas. «Nada muere, Esteban. Solo vuelve a donde fue amado». El aire de la capilla se volvió dorado. El relicario, que había permanecido vacío, comenzó a latir. Una figura de luz emergió de él, el santo. Pero ya no era solo un hombre, era un eco de todos los rezos, de todas las culpas, de todo lo que quiso ser divino y terminó humano. Lucía lo miró con ternura. «¿Eres mi castigo o mi salvación?». «Soy el amor que Dios no quiso aceptar». Entonces, la luz los envolvió. Nadie volvió a ver sus cuerpos. Solo quedó un perfume dulce y una frase grabada en la piedra del altar. El milagro no borró al santo. Lo convirtió en ella. Aquella mañana, las campanas no callaron más. Pero su sonido ya no era llamado a misa. Era una canción de amor entre el cielo y la carne. Episodio 11, el Evangelio de la carne. Años después, cuando el polvo del milagro ya parecía leyenda, un albañil que restauraba la vieja catedral descubrió algo oculto bajo el altar. Era un manuscrito sellado con cera roja, tan antiguo como el templo, pero escrito con una tinta que todavía palpitaba. Lo llamaron el Evangelio de la carne. Nadie sabía quién lo había escrito, pero las primeras palabras helaron la sangre de los teólogos. Y el Verbo se hizo piel, y habitó entre su deseo. El texto narraba, con una voz que sonaba a oración y gemido, la historia de un amor imposible entre una monja y un santo que había renunciado al cielo. No hablaba de pecado, sino de unión, no de culpa, sino de redención por el tacto. Cada página despedía un aroma a mirra y sangre seca. Y en el último folio, una frase estaba grabada a fuego. «No temas amar lo divino en lo humano, porque allí duerme Dios». Cuando el obispo intentó destruirlo, las letras reaparecieron sobre el mármol del altar, vivas, luminosas. Esa noche, el viento abrió las puertas del templo, y las campanas sonaron como si alguien invisible celebrara una misa sin fin. Algunos dicen que, desde entonces, quien entra solo a la catedral siente un roce en la piel. Como un beso que no juzga, sino absuelve. Episodio 12, el silencio que quedó en los vitrales. La catedral de San Aurelio volvió a abrir sus puertas. Pero ya nadie la llamaba templo, sino milagro petrificado. Las piedras parecían respirar, y cuando el viento entraba, los vitrales susurraban como si guardaran una oración olvidada. Un día, una niña entró sola, con una vela en las manos. Nadie le había enseñado a rezar, porque en esa ciudad ya nadie lo hacía. Se acercó al altar, donde el mármol conservaba una leve huella de dos cuerpos entrelazados. La vela titiló. Y entonces lo oyó. Una voz, leve como un pensamiento, que surgía desde el cristal del vitral principal. El amor no muere. Solo cambia de forma. La niña sonrió sin entender, y al mirar el vitral, vio algo que ningún adulto volvió a ver jamás, una figura de mujer hecha de luz, con una cruz ardiente en el hombro, y junto a ella,
un hombre sin sombra, mirándola con devoción. Cada tarde, cuando el sol golpeaba el vidrio, los dos parecían moverse. Y el incienso del aire se convertía en perfume. Dicen que si uno escucha con el corazón, aún se oye su respiración detrás del altar. No es un rezo. Es un eco antiguo, una plegaria de carne que se niega a morir. Y así, entre el fuego del alma y la piel del milagro, la historia del santo y la monja siguió viva. Grabada en el silencio de los vitrales. Epílogo: cuando Dios cerró los ojos. Nadie sabe cuántos años han pasado desde el milagro. La catedral ya no pertenece a la iglesia, ni a los hombres, pertenece al silencio. Los peregrinos aún llegan, algunos buscando perdón, otros buscando deseo. Pero todos al entrar, sienten lo mismo, una paz que quema. Entre las sombras del altar, la piedra conserva un resplandor tenue, como si respirara. Quienes se atreven a acercarse juran escuchar dos corazones latiendo a la vez. Y cuando el sol se pone, una línea de luz roja cruza los vitrales, dibujando en el suelo la silueta de un abrazo eterno. En Roma, el Vaticano nunca habló más del caso. Los archivos fueron sellados, los nombres borrados. Pero en secreto, entre los muros del archivo sagrado, se dice que aún se conserva una copia del Evangelio de la carne, escrita con tinta viva. Y en la última página, una frase sin firma, sin autor, sin fecha. Dios no fue testigo de nuestro amor, porque al fin entendió lo que era sentirlo. Desde entonces, cada noche de luna llena, un perfume de mirra flota sobre San Aurelio. Nadie reza. Nadie habla. Solo el aire que recuerda lo que el cielo quiso olvidar.